en su ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II, León XIV explica las enseñanzas de la Constitución dogmática Dei Verbum y exhorta a ser amigos de Dios a través de la oración perseverante. Polémica en Venezuela por el número de presos políticos excarcelados, mientras el gobierno chavista afirma que son cerca de 400, organizaciones independientes reportan cifras mucho menores. Fuertes vientos y lluvias empeoran la crisis humanitaria en Gaza mientras la población espera la aplicación de la segunda fase del acuerdo de paz con el desarme de Hamás. África registra el mayor crecimiento de población católica a nivel mundial, pero enfrenta importantes desafíos para la evangelización. El editor jefe de Asia África nos explica el panorama al inicio de 2026. Más de 6.000 personas participan en Madrid del evento eucarístico Llamados. Hola Natalie, comenzando el programa. Así es, Eddie, un gusto empezar este programa contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el día de San Félix de Nole empezamos las noticias desde el Vaticano con el Papa León en su encuentro de cada miércoles con fieles llegados de todo el mundo. Instó a los cristianos a reservar tiempo a la oración en medio de la vida cotidiana. Nuestra corresponsal en el Vaticano, Paola Flynn, nos cuenta más. El Papa León continúa sus catequesis sobre el Concilio Vaticano II. Las audiencias generales son una oportunidad para que el pontífice eduque a los fieles sobre distintos aspectos de la Iglesia. Hoy se dedicó a profundizar en la Constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación. Este texto, escrito en base a las enseñanzas del Concilio Vaticano II, describe la relación entre Creador y las criaturas. En él, tal como el Papa explicó, se subraya cómo Dios nos hace hijos y nos llama a ser semejantes a Él en nuestra frágil humanidad. Este es un punto fundamental de la fe cristiana. Este es un punto fundamental de la fe cristiana que nos recuerda la Dei Verbum. Jesucristo transforma radicalmente la relación del hombre con Dios, que a partir de ahora será una relación de amistad. Por lo tanto, la única condición de la nueva alianza es el amor. El Santo Padre añadió que la Constitución Dei Verbum recuerda que Dios habla y que es importante que este diálogo no se quede en la superficie, sino que se convierta en una comunión entre personas. Explicó que este diálogo no solo sirve para intercambiar información y noticias, sino para revelar quiénes somos. La palabra posee una dimensión reveladora que crea una relación con el otro. Así, al hablarnos, Dios se nos revela como aliado que nos invita a la amistad con Él. Como aliado que ci invita a la amicizia con Lui. El pontífice subrayó que esta amistad se desarrolla en la oración litúrgica y en la oración en el corazón y la mente. La festa del battesimo del Signore. Tras su saludo a los peregrinos en italiano, el Papa recordó que el pasado 11 de enero la Iglesia celebró la fiesta del bautismo del Señor e invitó a los fieles a recordar su propio bautismo con alegría. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Llevamos la mirada a Venezuela, donde en medio de la angustia por la espera de más excarcelaciones de presos políticos durante el chavismo, surge una grave polémica sobre el número de los liberados. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Andrés Enríquez. En la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró con vehemencia que casi 400 presos políticos han sido excarcelados. Una cifra muy lejana a la reportada por diversas organizaciones independientes. Si usted quiere ver las listas, se las ponemos a la absoluta y total disposición y se acercan a 400 personas al día de hoy y van a continuar ocurriendo, no porque usted no los pida, sino porque ya lo había anunciado el gobierno bolivariano como un gesto unilateral del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El gesto unilateral del chavismo llegó en realidad luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, y después de que diversos funcionarios de Estados Unidos, incluido el presidente Donald Trump, exigieran al régimen de Rodríguez la inmediata liberación de más de 800 personas recluidas por motivos ideológicos. Hasta el martes, organizaciones como el Foro Penal documentaban poco más de 50 liberaciones. Sin embargo, en la mañana del miércoles ocurrieron varias más.
Mientras, familiares y activistas siguen elevando sus voces por la pronta liberación de cientos de venezolanos, muchos de ellos desaparecidos de manera forzosa. Hoy exigimos un contacto directo con nuestros familiares, que nos permitan, ya que ellos se han tomado esto de la liberación, de la excarcelación que dijo el presidente Jorge Rodríguez como una burla para el pueblo, exigimos que nos dejen ver a nuestros familiares, que nos dejen visitarlos, que nos dejen pasarles los medicamentos a quienes los necesitan. Y pedimos que de verdad, en el nombre de Cristo, que la sangre de Cristo, que tiene poder, que es lo único en lo que nos aferramos en esta vida, nos den fe de vida de nuestros familiares. Las madres venezolanas se debaten entre el sufrimiento de no saber sobre el paradero de sus hijos presos y el sufrimiento al saber de las torturas y tratos denigrantes a los presos en los calabozos del chavismo. Él fue torturado. En el momento de su aprehensión, él fue torturado en el Dijesil, en Boleita. Él fue torturado. Él me contó, claro, son cosas muy fuertes, pero él fue torturado y a raíz de esa tortura, mi hijo con 30 años ahorita, 23 tenía en ese momento, sufre de la tensión, tengo que estarle llevando los medicamentos para la tensión, sufre de la orina, tiene que estar tomando diuréticos, sufre de la rodilla a raíz de tantos golpes que mi hijo recibe. Edison Torres salió de prisión en un ataúd. La ONG Foro Penal reporta 18 casos similares desde 2014. El policía de 52 años falleció el 10 de enero en cautiverio. Pasaba cárcel desde diciembre de 2025 por enviar mensajes criticando al chavismo y al gobernador del estado Portuguesa. Sus familiares lo sepultaron hoy. Te amo, hermanito. Y va a haber justicia, mucha justicia va a haber. Ese muchacho yo lo quería mucho. Me duele en el alma. Y no, eso se lo dejo yo a Dios. No le deseo a nadie nada, sino que Dios es el que sabe. Aquí estoy al lado de la tumba de mi yerno, con mucho pesar, sabiendo que mis nietos y mi hija no lo volverán a ver más por ahora, pero esperando en el Señor que se haga justicia. El sufrimiento de estas familias es también el de todos los venezolanos. La Iglesia, en voz de sus obispos, continúa exigiendo el respeto de las libertades fundamentales en el país. En la Iglesia los venezolanos encuentran siempre una fuente de esperanza aún en medio del dolor y de la incertidumbre frente al futuro. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Por 2 semanas continúan las protestas de la población en Irán, una tensión con el gobierno islámico que viene provocando la muerte de muchos. Este domingo el Papa León dirigió sus pensamientos, entre otros, a este conflicto en Medio Oriente. Escuchemos el reporte de Associated Press. Activistas afirman que al menos 2.000 personas murieron en la represión de las protestas a nivel nacional en Irán. Advierten que es probable que esta cifra de muertos aumente, convirtiéndola en la mayor violencia que Irán ha visto desde los años en torno a la Revolución Islámica de 1979. La televisión estatal iraní reconoció estas muertes. Leyeron un comunicado oficial que afirmaba que Irán había ofrecido muchos mártires a Dios sin dar más detalles. Pero incluso ese reconocimiento solo muestra la magnitud de la violencia que azota al país. Sabemos esto porque hoy se activaron los teléfonos en Irán. Las personas con teléfonos móviles pudieron hacer llamadas internacionales por primera vez. Ahora el resto del mundo no puede llamar a Irán. Internet permanece bloqueado para el mundo exterior y según testigos, los mensajes de texto no funcionan.
También describieron una escena muy tensa en las calles, con policías antidisturbios y miembros de la Fuerza Basic, compuesta exclusivamente por voluntarios de la Guardia Revolucionaria, aún visibles en las principales intersecciones. Todo esto ocurre mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con atacar a Irán si asesinaban a manifestantes pacíficos. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, intentó afirmar que seguía en contacto con funcionarios estadounidenses, pero Trump publicó hace poco un mensaje en línea en el que afirma que la ayuda estaba en camino para Irán, sin dar más detalles. Esto solo aumenta la posibilidad de un ataque estadounidense que podría causar más tensiones en Oriente Medio. Y en Gaza, ahora el clima es el nuevo enemigo, en medio de la sufrida espera por la implementación de una nueva fase para consolidar la paz entre Israel y Hamás. Veamos. Así yace la tienda de campaña donde dormía una familia que fue aplastada por un muro de 8 metros que se derrumbó a causa de los fuertes vientos y la lluvia en el centro de Gaza, informó el Ministerio de Salud controlado por Hamás. Hemos presenciado todas las causas de muerte imaginables en el mundo, en la franja de Gaza. Exigimos que las autoridades nos den algo más que estas tiendas de campaña. Deberían traernos contenedores. A más de 3 meses del alto el fuego, los gazatíes carecen de refugios adecuados para soportar las frecuentes tormentas. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios advierte que las duras condiciones climáticas amenazan el progreso logrado en la respuesta humanitaria. Al sur de Gaza, el mar arrasó con las tiendas de campaña. Llevamos 4 días viviendo a la intemperie. El mar se llevó colchonetas, tiendas, comida y todo lo que teníamos. El mar se abalanzó sobre mí, sobre mis hijos, mis niños y mis niñas, y nos inundó, sin dejar nada. Al menos 25 personas, incluidos 6 niños, murieron por hipotermia y derrumbes de edificios, agravados por escasez de alimento y continuas restricciones de Israel al ingreso de ayuda, informó el Ministerio de Salud de Hamás. En entrevista con Vatican News, el cardenal de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, lamentó las carencias en Gaza. ¿Qué ha cambiado en los últimos 3 meses? El cambio principal, si no el único, es que no hay más bombas todos los días. Por supuesto, hay objetivos aquí y allí. La gente está muriendo, como ya dijiste, pero no hay una guerra activa. Pero la gente sigue muriendo, no solo por el frío, sino también por la falta de medicinas y antibióticos. La situación sigue siendo totalmente devastadora. Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar dijo este martes que se están realizando esfuerzos con mediadores regionales y globales para alcanzar la segunda fase del alto el fuego en Gaza. Cuando pensamos en la iglesia en África, pensamos en la vitalidad y la alegría con la que viven y comparten su fe. Pero también los fieles en África experimentan todo tipo de desafíos. Para saber más sobre ellos, estamos con el padre Don Bosco, él es editor jefe de ASI África y nos habla desde Nairobi, en Kenia. Padre, bienvenido al programa. Thank you for having me, Eddie. Padre, sabemos que cuando pensamos en África, pensamos en la alegría y el calor de los africanos, los fieles africanos que ejemplarmente viven su fe, pero también en los desafíos que enfrentan. ¿Cómo empiezan el año justamente los fieles en el gran continente africano? Un punto de partida es que África como continente ha registrado el mayor crecimiento de la población católica, con un aumento desde la última estadística del 3,31%. Estas cifras pasan de 272,4 millones en 2022 a 281 millones en 2023. Se trata de un aumento de más de 7,3 millones de personas, el mayor de cualquier continente.
Este es un crecimiento muy dinámico, con países como la República Democrática del Congo a la cabeza de la región, con casi 55 millones de católicos, y otros como Nigeria, Uganda, Tanzania y aquí en Kenia, que también han experimentado aumentos significativos en el número de católicos. África representa actualmente el 20% de la población católica mundial. Por lo tanto, estamos hablando de una población significativa de católicos en relación a todo el mundo. Y cuando pensamos en África, padre, no pensamos en un lugar donde es fácil vivir la fe generalmente. Así es que es una fe muy profunda que ellos viven justamente en situaciones a veces desafiantes. Sí, tiene razón, y esto conforma lo que llamamos desafíos, los desafíos sociales, políticos y religiosos del continente. Puedo destacar solo algunos. Uno de ellos es el problema de la inseguridad, que va de la mano con la persecución de los cristianos. La violencia y el terrorismo se han convertido en una cruda realidad en varias regiones de África, donde extremistas y algunos grupos criminales atacan a las comunidades cristianas. Sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos han sido asesinados, secuestrados y desplazados, especialmente en Nigeria, en la región del Sahel, de África Occidental, en Mozambique, que está en África Austral, y en la República Democrática del Congo, en África Central. Los trabajadores sufren repetidos ataques, las parroquias se ven obligadas a cerrar y en ocasiones aldeas cristianas enteras son destruidas. Ese es un aspecto del desafío. El otro es la crisis política y la gobernanza débil. Estos factores están impactando negativamente la misión de la Iglesia. En un país como Sudán del Sur, el conflicto en curso y los frágiles acuerdos de paz dificultan la evangelización. En este caso se interrumpe el culto público, la educación y la seguridad de los desplazamientos del clero y los fieles. Existe además competencia y confusión en el panorama religioso. Se trata específicamente de la proliferación de sectas cristianas e iglesias independientes, lo que aleja a algunos católicos de las enseñanzas de la Iglesia. Por ello, los obispos han expresado su preocupación por esta proliferación de sectas. Están alejando rápidamente a los católicos de la Iglesia, especialmente donde la formación catequética es débil. Además, existen algunos problemas internos como el tribalismo, el faccionalismo, lo que llamamos política del estómago, intereses de grupos, y esto, en el liderazgo, representa un desafío. Obstaculiza la unidad de los cristianos, así que al combinar todos estos desafíos, nos damos cuenta de que constituyen barreras para la evangelización en África. Debemos también destacar las oportunidades, ya que el continente, además de estos desafíos, también tiene oportunidades particulares. Además de las regiones con un rápido crecimiento de la población de la Iglesia Católica, también hemos adoptado la evangelización digital, donde los líderes eclesiásticos enfatizan la necesidad de usar medios de comunicación modernos para los evangelizadores, y esto está dando frutos. Pero también el hecho de que África esté enviando misioneros fuera del continente y también enfatizando la necesidad de que los africanos evangelicen el continente. Así que, al considerar todo esto, hay oportunidades, pero también desafíos, pero es una señal de esperanza de cómo la Iglesia en África está creciendo. Así es, padre, y estaremos siguiendo cada uno de ellos muy cercanamente con usted a lo largo del año. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Hacemos una pausa y al volver presentan a León XIV un mosaico con su retrato para la Galería de Pontífices en la Basílica de San Pablo Extramuros. Además, sacerdotes y acólitos en Perú rinden homenaje a una catequista ejemplar. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En España, ni el extremo frío ni otras circunstancias adversas impidieron que miles de personas se reunieran esta semana en torno a Jesús Eucaristía. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas también estuvo entre los participantes y desde ahí nos relata. Más de 6.000 personas participaron en el evento eucarístico Llamados, organizado por Cursos Alfa en España, que pone la mira en el año 2033, cuando se cumplan 2000 años de la resurrección del Señor. El encuentro comenzó calentando los corazones con canciones de alabanza a cargo de Hillsong España, con mensajes poderosos. Tenemos que improvisar como lo hacemos. El cineasta Juan Manuel Cotelo y la evangelizadora digital Olatze Lola ejercieron de anfitriones, prometiendo a los presentes un banquete espiritual más que satisfactorio.
El primer testimonio de la cita corrió a cargo del creador de contenido René ZZ, especializado en el mundo del tatuaje, quien experimentó una potente conversión en 2021 tras una búsqueda interna muy profunda y muy angustiosa. Soñé que Dios me amaba, compartió René, quien añadió que ese amor era tan fuerte que le inundaba por dentro. Al escenario se sumaron entonces los impulsores de la asociación AUTE, Quique Mira y María Lorenzo, y la empresaria Casilda Finat, quienes junto a René ZZ realizaron un coloquio en el que compartieron algunas claves de su decisión de lanzarse a la evangelización a través de las redes sociales. Siglos como iglesia proclamando. Tras invitar a los presentes en un momento de silencio a plantear una pregunta a Dios, subieron al escenario Nicky y Pippa Campbell, quienes iniciaron en 1977 en Londres los cursos Alfa, una experiencia de encuentro con Jesucristo a la que ya han accedido 30 millones de personas en más de 175 países. Nicky Campbell tomó la palabra para predicar sobre la visión en tiempos difíciles. Al concluir, proclamó: imaginad qué puede pasar en España si cada uno de los que están aquí esta noche se involucran en la visión de Jesús. En el año 2033 podrías ver esta nación reevangelizada, la iglesia revitalizada y la nación transformada en el nombre de Jesús. Tras un descanso llegó el tiempo de la adoración, la alabanza y la oración de intercesión, para lo que el Santísimo Sacramento se hizo presente. Cristo Eucaristía fue llevado en procesión por el recinto mientras se sucedían cantos y algunos integrantes de los cursos Alfa expresaban palabras de conocimiento, una suerte de inspiraciones del Espíritu Santo. Creo que ha sido un evento muy bien preparado, con mucho gusto, con mucha delicadeza espiritual y con mucha apertura a mucha gente que puede buscar la respuesta en Jesús. Los testimonios de las personas que han intervenido y muy emotivo, muy agradecido. ¿Qué significará para ti el año 2033? Pues un año muy especial, un año con mucho gozo, con mucha emoción y con mucho entusiasmo porque llegue y que todo sea lo que Dios quiera. Creo que cuando he visto rezar el Padre Nuestro a todo el estadio, o lo que sea esto, a todo el mundo junto, como reconociendo la grandeza de Dios y pidiendo como el pan nuestro de cada día. Sí. Eso es lo que más me ha impresionado, aunque ha habido momentos más espectaculares, a lo mejor de canciones que han sido increíbles. Con Vivas a Cristo Rey y a María Reina ha terminado este evento con más de 6.000 personas en el pabellón Movistar Arena de Madrid. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Y desde el Vaticano vemos el tondo de mosaico del Papa León XIV presentado a su santidad esta mañana antes de ser instalado en la Basílica de San Pablo Extramuros. La representación del rostro del Papa, conocida como Clipeo, se colocará en la Basílica junto al retrato del Papa Francisco. Según la tradición, la luz del mosaico papal permanece encendida durante el pontificado y se apaga tras la muerte del pontífice, simbolizando el paso de un papa a otro. San Pablo Extramuros alberga la galería completa de los pontífices, un testimonio visual de la continuidad apostólica del papado a lo largo de los siglos. La obra artística fue realizada por el Taller de Mosaicos Vaticano de la Fábrica de San Pedro. El Papa Francisco solía decir que ser catequista es una vocación, un servidor de la palabra de Dios que frecuenta esta palabra diariamente para hacer de ella su alimento y participarla con los demás con eficacia y credibilidad. A ese nivel llegó un ejemplar catequista en Perú, a quienes una legión de catecúmenos, entre ellos hoy sacerdotes, le dieron hace poco su último adiós. Nuestro corresponsal Abel Camasca nos cuenta. Jóvenes y adultos alaban a Dios mientras despiden a quien fue su catequista, la señorita Estela. Javier Blúa es uno de los acólitos que ella formó. Creo que era la primera vez que veía gente en un cementerio que nadie se quería ir. Estela Uribe nació en 1931 en Pisco, al sur de Lima. Era profesora. En su juventud, los vicentinos le encargaron la formación de los acólitos de la parroquia San Clemente. Los instruía en la lectura de la Biblia, les inculcaba el deporte y les leía la vida de San Juan Bosco. Los jueves rezaban el Santo Rosario por las vocaciones
y los animaba a amar a María Auxiliadora, pero había otra devoción más profunda que les impartía. Es la adoración al Santísimo los primeros viernes de cada mes. Entre las vocaciones que acompañó la catequista está el padre Edgardo Ocampo, sacerdote de la diócesis de Chosica. Llegó al acolitado como jugando cerca de los 10 años. Entonces, a esa edad, conocí a la señorita Estela con mucho respeto, una mujer bien decente, piadosa. El padre Edgardo resalta que ella se consagró a Dios, era austera, modesta en el vestir y no buscaba lujos. Algunos se burlaban de su apariencia física. Su única preocupación era que sus muchachos sirvieran bien a Dios, tanto en las misas como en sus vidas. Y ella era coherente con lo que decía y hacía, ¿no? Porque a ella misma yo la veía arrodillarse frente al Santísimo cada día que venía. Un buen rato estaba ahí en oración, ¿no? Entonces, y eso te contagiaba también, ¿no? A ti a rezar, ¿no? El padre Eric Félix, religioso vicentino, es otra vocación que surgió de la guía de la señorita Estela. De adolescente quería ser acólito, pero sentía reparo porque la señorita Estela tenía fama de ser muy estricta. Cuando la conoció, comprendió su objetivo. Siempre se nos va a caer a todos los acólitos el primer tema que recibíamos, ¿no? Piadoso, puntual y aseado. No era un exigir para que te aburrieras, era un exigir para sacar lo mejor de ti, pues. Aún recuerda el día que se ordenó como sacerdote. Ella fue la única persona en el momento de mi oración sacerdotal que le di la mano, como era mi gesto de decirle gracias, ¿no? Tú me acercaste al altar como acólito y ahora este es el culmen, por decirlo así, que ya me voy a acercar al altar, pero como sacerdote. Y le di la mano. Con el terremoto de Pisco en 2007, donde el templo San Clemente se destruyó, los acólitos perdieron casi todo lo material que tenían, pero ninguno murió. La señorita Estela los impulsó a seguir firmes en su labor. A los exacólitos también les pedía ser fieles al Señor. En momentos más críticos, en momentos en los que quizás una dice, me cansé y tiro toda el agua, ella estaba ahí para recordar qué es lo que era. Ella estaba ahí para decirte, no, tú puedes más. La señorita Estela falleció el 6 de enero en un hospital de Lima, a los 94 años por neumonía. Sus exacólitos trasladaron su cuerpo a Pisco para rendirle honores. Cuando un salesiano es enterrado, se le canta el himno a Don Bosco. Y así es como sus muchachos quisieron despedir a quien fue su catequista, madre y amiga. Abel Camasca, EWTN Noticias. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.